Estamos con Pepe Domingo, profesor jubilado de 70 años, al cual le queremos ir conociendo un poquito más todo lo que ha sido su trayectoria profesional. Y queremos comenzar quizás por que nos cuente qué recuerdos tiene de la escuela cuando asistió de niño. Entonces había un plan de estudios que se ingresaba en el bachillerato a los 10 años. Y yo solamente estuve hasta los 9 en la escuela, ¿Y a qué hora empezaste? Empecé a los 6 años. A los 6. De 6 a 9 estuviste. De 6 a 9, sí. Porque después me fui, en los institutos había un curso que se llamaba preparatoria. Sí. Que era como una preparación para luego ingresar en el bachillerato. Y yo estuve 2 años en la preparatoria. Se ingresaba a los 9 y yo ingresé a los 8, por enchufe. Ah. y estuve 2 años en la preparatoria. O sea, que mi vida en la escuela pública fue muy corta, ¿no? Y además en edades muy bajas. ¿Y dónde estudiaste? Yo soy callatero, vamos, nacido en el Alto Maliaño, pero viví en la calle Alta y iba al grupo Ramón Pelayo, sí. Es un centro además muy grande, ¿no? Muy grande. Naturalmente los chicos iban a una parte, los niños íbamos a una parte, las niñas iban a otra, ¿no? ¿Estamos hablando de los años 40? Pues fíjate, nací en el 37, pues con el 43, que están en ingresos, sí. Sí que recuerdo a mi primera profesora de eso, que se llamaba la señorita Guadalupe. Hoy a veces lo odio. Nos preparó una función en la que yo hacía de gato. De gato, ¿eh? Sí, de gato. Yo estaba entusiasmado. El primer artista de la familia, de gato. Y se me cayeron los 2 paletos. Y me quitó del rol de artistas porque me faltaban los 2 dientes. Y yo recuerdo que yo decía, pero si los gatos no tienen dientes delante, pues me quitó. Nos comentaban en el Ramón Pelayo, que cumple este año el 75 aniversario, que es un centro que se inauguró con la Segunda República en el año 33-34. Y en un principio pues también tenía dos alas, el ala de las niñas y el ala de los niños, ¿no? ¿Tú recuerdas algo de cómo eran, digamos, las clases, si os relacionabais en los patios? Recuerdo talleres, del edificio, la estructura, recuerdo muy poco. Sí tengo la impresión de unas aulas amplias, grandes, con aquellos ventanales que mi clase daba a lo que es la Alameda de Oviedo, y salíamos al patio, un patio que además el suelo era horrible, producía muchas heridas, las normales caídas de los niños, ¿no? Pero la relación con el sexo femenino, eso estaba aparte de los recreos. El colegio estaba dividido en 2 salas. 2 salas. En la norte, sí recuerdo que estaban las niñas y nosotros en la sur, pero no, el contacto era nulo, no. Y había talleres, nos han contado también que quizás fue posterior. Yo creo que eso ha sido posterior. Y había talleres de carpintería, o sea, que fueron pioneros, lo que decías, que fue un colegio pionero en muchas cosas, ¿no? En actividades. Y además con una matrícula siempre muy abundante, porque toda aquella zona de Calle Alta, Cuatro Caminos, Calle La Habana, San Fernando, pues era un núcleo importante de población, ¿no? Siempre fue un colegio de abundante alumnado. Y de profesores, pues yo recuerdo a la señorita Guadalupe, a don José Manuel Cabrales, que recientemente fallecido, vamos. Que fue inspector. Que fue inspector jefe, y que además es de aquí, de este valle, ¿no? Es de Santa María de Cayo. Y a don Laureano, que fue el único maestro que, bueno, tuve a la señorita Guadalupe y a don Laureano, que yo creo que en aquellos momentos no tenía el título ni de maestro, era de los alféreces provisionales. La guerra estaba recientemente terminada y les metieron allí en muchos sitios, entre ese magisterio, ¿no? Pero tengo unos recuerdos ya muy borrosos de aquellas clases, ¿no? Muy poquitos. ¿Y tú recuerdas el momento en el que tú decides hacerte maestro y por qué te decides hacer maestro? Sí. Entonces, para estudiar magisterio se necesitaban 4 años de bachillerato. Y a los 4 años, que se empezaba a los 10, se acababa a los 14, los 4 años, y se incorporaba a la escuela magisterio previo un examen de ingreso. Yo no pensaba estudiar magisterio, yo hice quinto,
porque pretendí seguir el bachillerato de 7 años para luego ir a veterinaria. Pero aquí estamos hablando de los años 40 allí, donde las familias desgraciadamente no tenían muchos medios, ¿no? Sobre todo los que somos hijos de obreros. Y mi padre me hizo ver que ir a estudiar veterinaria, que además no la había en Cantabria, naturalmente, pues estaba muy lejos de nuestras posibilidades económicas. Entonces lo dejé a quinto y dudé entre náutica y magisterio. A náutica a mi padre no le gustaba porque decía que si los marinos, que si te hacían la vida muy lejos, que si no sé qué, que si no nos íbamos a ver y tal. Pues me fui a magisterio, o sea que no fue una decisión de decir, ¡ay, que me gusta enormemente! Yo después creo que fue un acierto, porque de lo que sí presumo es que soy un enamorado de mi profesión, ¿no? Volviendo a los estudios de magisterio, ¿tú cómo recuerdas qué requisitos había para poder entrar a estudiar magisterio? ¿Y cómo estaba un poco estructurado, digamos, esos estudios en aquella época? Bueno, como te acabo de decir antes, había que tener cuarto de bachiller. Con el cuarto de bachiller había un examen de ingreso, si lo aprobabas accedías a magisterio, donde cursabas los 3 años, primero, segundo y tercero, ¿no? El número de alumnos que estudiábamos magisterio era insignificante, ¿no? Así como chicas siempre, fue una carrera de mujeres y había muchas, tampoco nos juntábamos con ellas, ¿eh? Las chicas tenían horario de mañana y los chicos de tarde. Mira, cuando yo ingreso en primero somos 7 en mi curso. ¿Solo 7. 7? En segundo 4. 11. Y 5 en tercero. Es decir, todo el elenco de magisterio, los 3 cursos éramos 16 alumnos. Y estábamos estudiamos en la escuela de magisterio, que estaba muy cerquita de lo que hoy es la calle Numancia. en la calle Numancia, Sí. que hoy han hecho ahí el edificio de idiomas. La escuela de idiomas. Sí. Y allí un pequeño chalet con un pequeño jardín, allí estudiábamos. Sí. ¿Y las asignaturas que teníais o cómo era un poco la formación? ¿Teníais prácticas? ¿Había... Sí. Prácticas, yo como siempre considero que escasas, ¿no? Teníamos en primero, íbamos 4 o 5 días al año en el curso de prácticas, pero solamente como oyentes. Es decir, no te dejaban intervenir, a no ser que el maestro de la aneja fuese de los que te decía, oye, pues ayúdame a esto, pero vamos, generalmente solo íbamos de oyentes. Y ya después, en segundo y en tercero, sí que también el número de veces que íbamos era escaso, pero ya dábamos clase, es decir, había que preparar una lección, programabas una lección, ¿no? Que la desarrollabas delante del alumno y que el maestro de aquel aula pues te calificaba junto con el profesor de prácticas de la escuela de magisterio. Pero el número de prácticas era muy pequeño, muy pequeño. Las asignaturas, pues eran yo me imagino que igual que ahora, ¿no? Pues la lengua, el francés, la matemática, la geografía e historia, la pedagogía, y yo no sé si entonces había una asignatura que era la caligrafía. O sea que la dabais en magisterio. Sí, había la asignatura de caligrafía y además era una de las asignaturas fuertes y dificultosas, sobre todo para los que como yo hemos tenido una letra que deja mucho que desear, ¿no? Había que hacer letra inglesa, la redondilla y tal y cual, ¿no? Profesores sí que me recuerdo de unos cuantos, sí. Entonces estaba de directora doña Amparo, que daba clases de geografía e historia, una gran profesora y una gran mujer, ¿no? Había muchos, Corchón, bueno, pues, a ver, Francisco Ramos, sí, y sobre todo la profesora que más impacto me dejó, que fue doña María Luisa Cebrián, que era profesora de literatura. Presumía que había nacido en la misma habitación en la que murió Unamuno, porque era de Salamanca ella, y Unamuno había vivido en la casa que era de sus antepasados, ¿no? Sí, esa profesora, todavía me viene el olor del perfume que usaba. No sé qué, a fruta, a plátano, son cosas, ¿verdad? Sí. Inexplicables que no se olvidan. Sí.
La confraternización de los alumnos, pues fíjate, pues los que te he dicho que éramos 7 y 4, 11 y 5, 16, pues nos conocíamos todos, íbamos juntos todos. Que cuando hablamos de las huelgas, yo recuerdo que cuando iba a decir televisor, ¿no? Que coño. Entonces no había televisión. Los partidos, se radiaban los partidos. Claro. Íbamos, bueno, generalmente lo encabezaban los de tercero, ¿no? A pedir permiso a la dirección del centro para que nos dejara ir a escuchar el partido a un bar. Que normalmente no lo concedía, Si no lo concedía, no marchábamos, ¿no? También hacíamos huelgas por ir a escuchar un partido. Sí. ¿A qué edad terminaste los estudios? Pues yo terminé a los 18 años. A los 18. Sí. ¿Y ingresaste inmediatamente ya a trabajar o cómo fue ese proceso? Yo terminé se podía acabar a los 17, porque claro, se empezaba a los 14 y se podía acabar a los 17. Yo como estuve en quinto, pues empecé un año más tarde, yo acabé a los 18, pero no podía hacer oposiciones, porque había que tener 19 años. 19 años cumplido para poderlas hacer. Así que las primeras oposiciones que se convocaron, yo no pude realizar por edad. A las segundas, ya sí, y tuve la gran suerte de aprobar. ¿Las oposiciones eran todos los años? Las oposiciones eran todos los años, todos, sí. ¿Y salían muchas plazas, pocas? Pues yo... ¿Los exámenes eran aquí en Cantabria? Sí, los exámenes eran en Cantabria, eran 3 exámenes. Un examen escrito, en donde abarcaba todas las asignaturas, pero con especial hincapié era en la lengua y en las matemáticas. Después un examen oral, en donde el alumno sacaba de todo el temario de las oposiciones, donde estaban incluidas todas las asignaturas, sacaba 3 bolitas que correspondían a los distintos temas que tú desarrollabas, ¿no? Y por último, eran ejercicios eliminatorios. El que pasaba esos 2 primeros se iba a un tercer ejercicio, que era el práctico, en donde con un grupo de alumnos sacabas un tema y te dejaban, no recuerdo ya, 1 hora así para prepararlo y pasabas esa clase y desarrollabas el tema ante el tribunal. Quien aprobaba los 3 ejercicios, pues le daban plaza. ¿Y cuál fue tu primer destino? Yo soy un caso muy raro. ¿Ah, sí? Solo he tenido un destino en mi vida. ¿Ah, sí? Yo he ejercido 45 años. ¿En el mismo colegio? Y solo he tenido un destino. Es decir, yo hice las oposiciones, estuve el primer curso de provisional en la ANEJA, el número 1 de las oposiciones, Eli García Corada y yo, que fui el segundo, cogimos plaza en la ANEJA. Y ya estando allí, bueno, yo me tuve que incorporar al servicio militar, naturalmente, pero yo ya tenía en propiedad, porque había salido el concurso, Santa María de Cayón. No pude incorporarme porque me fui a la mili, pero en cuanto cumplí la mili, vine a Santa María de Cayón, con el propósito de estar 3-4 años, porque yo cuando llegué aquí al pueblo, se me cayó el alma a los pies, ¿no? Y dijo, ¿por dónde voy? Tal igual. Y fíjate, ¿no? Después me enamoré de Cayón, jamás me marché de Cayón y aquí me jubilé. Toda la vida. Toda la vida. Solo he tenido, bueno, quitando 6 meses de provisional en la ANEJA, el resto he ejercido mi labor docente en Santa María de Así que claro, habrás notado un cambio de los primeros momentos en los que fuiste a ese colegio al momento de la jubilación, en 45 años. Fíjate, cuando yo vengo a Santa María de Cayón, venimos a las escuelas unitarias, ¿no? A las benditas escuelas unitarias, ¿no? Porque sí que tenían muchos defectos, pero tenían también grandes virtudes. Cogías a los niños de 6 años. O sea, era unitaria, cuando tú empezaste era una unitaria. Era más, todo eran escuelas unitarias, ¿no? Aquí cada pueblo tenía la escuela de niños y la escuela de niñas, excepto un pueblo de nuestro ayuntamiento, que es Totero, que era mixta. Era la única, era mixta, donde iban niños y niñas.
El resto, los niños por una parte y las niñas. Concretamente en el pueblo de Santa María, donde yo estaba, desde la escuela de niños a la escuela de Santa María hay 1 kilómetro de distancia, ¿no? No nos veíamos. Eso era tabú, eso es pecado, ¿no? Era pecado entonces, confraternizar niños y niñas, ¿no? Y bueno, llego aquí, tengo una magnífica escuela, de local muy bonito, muy amplio, muy poco cuidado por el ayuntamiento, vergonzosamente cuidado por los ayuntamientos, no había agua, no había luz, no podías ir a pescar. Eso tenían que verlo los maestros, los maestros vosotros ahora, ¿no? No había baños en algunos sitios, No, no había baños, ni había... en el mío no había baño. Estaba ocupado por leña. Sí, es verdad que había una baza de aquellas turcas, Sí, en el suelo. pero estaba ocupada por leña. Los niños iban a hacer sus necesidades a los laterales de la escuela, que tenía un trocito de tierra, pero muy pequeñito, ¿no? Iban allí. Lo que me costó quitar esa costumbre, ¿no? Y el número de alumnos, yo llegué a tener 73. 73 niños en una aula. 73, ¿eh? Entré, claro, desde los 6 a los 14 años. También es cierto que les dejábamos más de los 14 años, ¿eh? Estamos hablando de la costumbre que había aquí en Cayón, ¿eh? Que todos los maestros estamos, normalmente iban muy poca gente a estudiar, ¿eh? Eran 2, 3 los que iban al Instituto de Castañeda, que era el cercano, que además entonces era un instituto, no sé cómo se llama, laboral, o se llaman así institutos laborales, ¿no? No se estudiaba el bachiller. Y les dejábamos estar hasta un año más, hasta los 15 años, porque no, bueno, pues porque para estar en la calle que estuvieran... Sí, aprendiendo. Y además también nos ayudaban. Nos ayudaban con los También pequeños. Sí. Yo recuerdo que a mí todos los chavales mayores les cogía y se ponían a leer. A lo mejor había 6, 7 que cogía yo mayores y leían 6, 7 veces cada niño con la cartilla de aquella de amo a mi mamá me mima. Sí, ¿eh? sí. Pues es con la que aprendía. Es que yo me imagino, Pepe, la dificultad de un profesor que empieza nuevo, ¿no? Jovencito, pues con... ¿Cuántos años tendrías? ¿20, 21 después de la mili? ¿21 años? Pues cuando empecé, pues 22. 22, que llegas a un aula. Empiezo a ejercer aquí con 22. Con 22. Solamente con una breve experiencia que mientras no pude hacer el año de las oposiciones, entre que acabé magisterio y pude hacer las oposiciones, no, cuando yo acabo a los 18, como hasta los 19 no puedo hacer trabajo en la Academia Puente de Artillero. Y bueno, me sirvió un poquitín como de coger un mínimo de experiencia, ¿no? Pero sí, cuando llegas aquí... Pero cuando llegas ahí con ese... Sí, vale la palabra acojonado. Claro, y con un grupo tan numeroso, ¿cómo organizas? Porque es que además ves que los chavales te crees que son catedráticos, ¿no? Dices, joder, ¿qué digo yo? Me confundo, si no sé. Claro. Bueno, pues después todo eso, como todas las cosas, ¿no? Pues se va uno haciendo a las armas y luego entra todo también dentro de una rutina, ¿no? Porque la escuela unitaria era un poco rutinaria por necesidades de guión, porque es que les había... Bueno, entonces eran 3 cursos, ¿no? Había primero, segundo y tercero. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y en eso estaban agrupados los alumnos, ¿eh? Había la enciclopedia, era de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿eh? Y estaban 2 años en cada grado, ¿no? Entonces se libraba los jueves por la tarde, que aquí en Cayón fuimos uno de los primeros, lo cambiamos, nos pusimos de acuerdo sin consultar con la inspección y lo dábamos los sábados. Los sábados por la tarde es cuando nosotros hacíamos la vacación, ¿no? Porque ninguno éramos de aquí, todos estábamos deseando que llegase el fin de semana, pues por ir a tu sitio, a Santander, con la novia, etcétera, etcétera. Porque en aquella época los sábados por la tarde eran lectivos. Los sábados por la tarde no eran lectivos, los jueves por la tarde. Pero nosotros lo pasamos a los sábados por la tarde, que después fue una costumbre que se hizo ley, ¿no? Y a partir de no sé qué años, no recuerdo, pues se empezó a no trabajar los sábados por la tarde. Sí, era lectivo hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Pero claro, y con aquellas clases, por ejemplo, para impartir la caligrafía, que siempre exige
un trabajo, ¿no?, de seguimiento, de estar, ¿no?, encima de los niños. ¿Cómo te organizabas para enseñar caligrafía a 70 y tantos niños? Bueno, teníamos los cuadernillos, creo que de Rubio, pues, me parece que se llamaban de Rubio, ¿no? Los de Rubio son muy antiguos. Sí, que tenían así dos Las pautas, las lindas rayitas. pautas, y allí era la primera labor que hacían los alumnos, ¿no? Yo no sé si me estoy enrollando y No, estoy no, diciendo sí, cosas sí. que no tienen Sí, ningún... sí, sí. Mira, yo según entraba, en las pizarras, había que poner una máxima, se llamaba, una máxima política. ¿Mm? Ladran, luego cabalgamos. España es una unidad de destino en lo universal. Vale quien sirve, o sirve el que vale, ya ni lo recuerdo. Era una máxima política. Esa servía de caligrafía a los mayores. Los pequeños tenían el cuadernillo de las pautas, donde iban escribiendo pues, lo que pusiera allí. Sí. Mi mamá me quiere, y ellos pim, pom, 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 y hacían una página. Eso era la primera labor que hacían todos los alumnos. Después ibas poniendo el análisis morfológico. Eso ya por edades, Sí, o por grupos. ibas poniendo, ¿no? dictabas los problemas, ponías las cuentas en el encerado, y bueno, pues se va cogiendo el tranquillo y tal cual. Y sí es cierto que los niños mayores te ayudaban bastante. Servían de tutores, Sí, a sí, su vez, servían con de los tutores pequeños. a los pequeños, ¿no? De hacer las cuentas con ellos, la cuestión de tablas de multiplicar y todo eso, lo hacían con los mayores. Porque además es una cosa lógica donde hay 73 niños, ¿no? Claro. 73. Claro. Hoy la ratio es 25, ¿no? Sí. Y decimos, ¡jo! Y nos Y fijamos. todos de un mismo nivel. Sí, sí. Y luego, claro, los medios con los que disponen. Material cero. Exactamente. Material. Es que eso dificultaba. Material todavía, ¿no? cero. O sea, nada. Ni tiza. ¿Y cómo te apañabas? Porque te daban un dinero Minúsculo. minúsculo para comprar material a través de todo el año. En tiza te lo gastabas, ¿no? En tiza, la tinta, que había que hacer tinta, con aquellas pastillas en agua, chachas, las machacabas, pim, pam, pam, había Los mayores escribían con la pluma. Todos escribían, no existía el bolígrafo. Los pequeños en el pizarrín. Los pequeños Hacían tenían la pizarra, con el pizarrín de manteca o de aquel duro, rígido. Sí. A mí no me gustaba mucho, ¿eh? No me gustaba mucho. Y poco a poco lo fui suprimiendo la pizarra y lo hacían en cuadernos. Pero todos lo hacían con aquella pluma de corona, que además los muy cabrones tenían una habilidad para... La forzaban de una ¡pum! Y saltaba los chinitos chin, 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 de tinta. Y claro, en las mesas, que las conoceréis porque posiblemente las tengan en el museo, tenían un orificio en el centro o en ambos lados, laterales, allí se metía los tinteros de loza, pero que se caían con mucha facilidad encima de la mesa, que se llenaba de tinta. Era la tinta. La tinta. ¿Cómo se arreglaba aquello? Pues cada X tiempo, con cristales, fíjate, con cristales, los niños rascaban las mesas, las dejaban limpias y después se las daba cera, ¿no? Como te he dicho antes, los ayuntamientos colaboraban, por lo menos el mío, hablo del mío, muy poquito. Los cuadernos los llevaban los niños. Sí, sí, todo. Se compraban los niños. Todo. Y libros y eso entonces de consulta Sí, o bolas del mundo, ¿o no tenías libro mapas, de cosas? enciclopedia. Sí que había en el colegio una colección de atlas, ¡buah! Había que tratarlos como a los pergaminos de Egipto, ¿no? Con un cuidadito porque se desmantelaban ellos solos. Ya, hombre, ya a medida que fue pasando el tiempo, y recuerdo que un alcalde que se llamó Damaso, nos compró un cierto material ya, unos libros de consulta, la regla, el cartabón, el globo, la esfera, ¿no? Pero prehistórico, ¿no? Muy poco. Prehistórico. Y ibas al ayuntamiento, yo tenía un boquete en la puerta, entraban los niños sin abrirla, ¿no? Y ibas a decirle, y el alcalde de aquel tiempo me decía, dinamite usted la escuela, dinamite usted la escuela. Oye, que no tengo agua, que estos niños van al servicio. Siempre hemos meado fuera.
Sí. Y lo que una vez que se fue de viaje, el que entonces era el primer teniente alcalde, aprovechando la ausencia del alcalde, La autoridad. me metió el agua, ¿no? Lo mismo que la estufa, era una estufa de aquellas que tenían un tubo que iba al tejado, joder, que te pegaban unos quemazos, pero los niños eran los que traían la leña, el carbón. Recuerdo que en la época de las panojas, los chavales iban, lo que se llamaba la rebusca, creo. Después de la gente haber hecho la recolección, por siempre queda alguna en el suelo, que se cae tal cual. Los chavales iban, las cogían, se las vendíamos al molinero y el dinero que nos daba, pues se utilizaba para comprar material para la sí, escuela. leña, carbón, no sé qué, no sé cuánto, una pelota, porque... No tenían ni juguetes ni nada, ¿no? El que tenía una pelota era el niño bien del pueblo, ¿no? Pues había muy poquitas. ¿Y a qué jugaban? ¿Cómo en los recreos Pues los niños jugaban cómo se entretenían? ¿Qué hacían? al fútbol, aunque sea con una pelota. Aunque fuera de madera, una piedra o de esas de trapo. De periódico, de trapos envueltos y liados, eso. Jugaban a las canicas, jugaban a las argollas, con unos aros que tiraban a dar, jugaban con chapas, con un circuito que formaban, jugaban a la trompa, jugaban a saltar, jugaban a correr, jugaban más que ahora. Se fabricaba el juguete. Ellos mismos construían sus propios juguetes. Aquí los niños construían mucho lo que llamaban toros con quimas, aprovechando una horquilla de la varita que parecían los cuernos y eran los toros, jugaban con ellos y con los carros hechos por ellos mismos, carros de los bueyes que los fabricaban ellos mismos. Con cajitas igual, de cerillas o de cartón. De cartón, de madera, con madera, sí. Tenían una mayor creatividad, pero no porque fuesen ni mejores ni peores. Por la necesidad. Por necesidad. Claro. Sí. Y en esa época de tanta necesidad, ¿tú tuviste en algún momento así algún brote, alguna epidemia? ¿O qué hábitos un poco en la escuela se trabajaban de higiene y de un poco de prevención de salud? ¿Se hacía algo de esto? De prevención de salud, yo al menos no. No lo conozco. Porque había láminas que hemos visto en museos de escuelas antiguas y que habían láminas para educar también un poco. Las escuelas privilegiadas. Aquí, en los pueblos no aquí nosotros no lo conocíamos. En Cayón eso no se conocía. Y bueno, pues hombre, sí que exigías que los niños viniesen aseados. Esa es otra de las grandes diferencias que no tenemos. Antes entrabas a una escuela en el medio rural. Olías a cuadra, porque el niño eran ganaderos, el 90% de sus padres eran ganaderos. Y claro, entraban a las cuadras y ese olor que se impregna, ¿no? Que tenían la ropa de ellos, olía a eso. Hoy entras en un aula y huele a colonia. Vivía mucha gente, muchos niños vivían en los montes. Hoy casi todos, pues ya no existen las cabañas. Hoy todos viven en el núcleo del pueblo, ¿no? Pero niños que tenían que andar una barbaridad antes de llegar a la escuela. ¿Y en invierno esos niños? Esos venían con un saco. ¿Qué venían? De un saco, el saco donde venía el café o el carbón y eso, con eso les hacía a la madre una capucha y ese era su impermeable, ¿no? Y las catiuscas, aquellas catiuscas grandes, negras, que además les hacían llaga, les herían, ¿no? Sí, hombre, hoy los niños... Luego se quitaban en la escuela, en algunos sitios hemos visto que tenían una zona donde dejaban, o las madreñas, cuando venían de zonas así muy montañosas, efectivamente, muy maladas. nosotros teníamos, antes de entrar al aula, había un espacio donde dejaban... hay niños que venían con catiuscas, otros tenían catiuscas, no estaban con ellos, pero había quien tenía unas zapatillitas y se las ponía y dejaba las catiuscas allí, y las albarcas, pues también las dejaban en la puerta y con el calzado que... Sí. O sea que se tiraban a lo mejor algunos niños viniendo igual una hora de camino para venir a la escuela. Claro que sí. Los que vivían en el monte, hombre, que eran no todos, naturalmente. Sí, pero sí, había niños, cuando recuerdo, Paul y Ricardo, que vivían a una hora. Fíjate. A una hora. Generalmente, porque mira, aquí en Cayón nunca había un asentismo escolar grande, ¿no? Había mucha asistencia al colegio, ¿no? Mucha.
Comían abajo, en el pueblo. Estos que eran del monte solían comer porque siempre tenían pues, un tío o algún un familiar abuelo que les o acogía. algún familiar que les daba que comían en su casa y se evitaban hacer esos 4 viajes, ¿no? Ida, vuelta, ¿no? Es decir, que estos niños que iban al monte era el de venida y el de ida final. Porque aquí en esta zona, ¿cuándo comenzó el transporte escolar? Con la concentración. Con la concentración, Sí, ya, ¿no? con la concentración escolar, la concentración, pues tiene ahora, yo creo que 27, 28 años. Fue ya en los años 80, Sí, 80, o sea, finales de los 70. sí, por ahí. Yo creo 79, 80, no recuerdo ahora exactamente. Sí, una serie de maestros presionamos al alcalde que entonces había, Fernando Astoriza, para que hiciera gestiones ante el obispado, porque había un seminario que estaba ya no ocupado por el obispado, y nosotros decíamos que era el sitio ideal para hacer la concentración. Bueno, pues Fernando Astoriza, el primer teniente alcalde, Adolfo Cuesta, lucharon mucho para eso, y nos fuimos, toda la escuela, al seminario de San Luis. Ahí estuvimos 2 años, y ya después, en ese tiempo, en esos 2 años, el ministerio construyó el colegio ¿Dónde está y es donde actualmente? acudimos todos los pueblos del ayuntamiento. O sea, y cuando se inaugura ese colegio, ¿cuántos maestros van allí a trabajar? Cuando se hace ya la concentración Sí. escolar, 17. 17 maestros comenzaron. 17 maestros comenzamos, hoy creo que son 58. Y hoy fíjate cómo ha Hay evolucionado. 58, ¿Eh? sí, sí. Pero ¿Y cómo ha ido ya creciendo? yo hoy con los compañeros actuales, con el director Uriel, cuando dicen, joder, es que estamos saturados de alumnos, ¿no? Bueno, pues hoy creo que es el colegio más grande de Cantabria hoy, 600, no sé qué alumnos. Cuando nosotros empezamos en San Luis, en el seminario, en la concentración escolar, éramos 714. Pero claro, teníamos por aula, 40, 41, 42 en algunos cursos, ¿no? Y ahí ya vinieron profesores también de los pueblos de alrededor, ¿no? Sí. Cuando fue esos 2 años Todos los que pueblos, duró. todos los pueblos del municipio, que son 8 pueblos, bueno, 9, porque Sarón, que no tiene entidad de pueblos, sí que es nuestro núcleo más importante, ¿no? 9. O sea, había 9 unidades, 9 clases. Había 9 clases. 8 a maestro-maestra, 8 por 2, 16, y Totero, que solamente tenía una maestra, que era obligatoriamente maestra, no podía ser maestro, al ser escuela mixta. Como había niñas, los hombres no podíamos ser, no concursábamos no accedíamos a las escuelas ¿Y qué mixtas. tenía de peculiaridad ese pueblo para que les permitieran ser mixto en aquella época? Muy pequeñito. Era pequeñito, tenía poco Posiblemente alumnado. era el más pequeñito del ayuntamiento, ¿no? Y su número de alumnos era el más bajo de todos. Sí, pero pues, si estamos hablando de 70 y tantos por unidad, ¿ahí cuántos serían? Pues pocos, menos de 70 y tantos hay. Es que Totero es hoy todavía el pueblo más pequeño en población del ayuntamiento, ¿no? No sé cuántos alumnos podría tener. 30 y algo. Sí, por ahí. 30, Que no está mal. Que no está mal. No está mal. Pero entre niños y niñas. Sí. Pero fíjate que yo te estoy hablando de Santa María y cuando yo te he dicho así, Era claro, solamente que era 73. de niños. Pues ya fue la marca, menos de 73. Lo normal eran 62, 61, Y luego de niñas y había luego otros niñas otras tantas, niñas otras tantas. Aunque niñas siempre ha habido menos en la escuela pública, porque acudían a instituciones religiosas, ¿no? Aquí ha habido durante mucho tiempo, el niño sí venía a la escuela pública, pero la niña, aunque no tuviera mucho la niña nivel económico, digamos, sí, iba también iba a lo religioso, sobre todo porque aquí estuvo mucho tiempo en los Sagrados Corazones. Yo me encuentro orgulloso, sé que no es políticamente correcto lo que voy a decir, el que cerró por falta de alumnos los Sagrados Corazones
yo no tengo nada en contra de los Sagrados Corazones como tal, ¿no? Pero el triunfo de la pública. Nosotros teníamos cada vez más alumnos y la institución religiosa tenía cada vez menos. Fue decayendo. Sí, fue perdiendo alumnado, ¿no? Eso quiere decir algo. Se apostó realmente por la pública. Se apostó por la pública. Y yo digo, cuando se apuesta por la pública es porque la gente ve que los maestros de la pública también valen, ¿no? También esfuerzan. Y había 3 tipos de escuela pública. Escuela de niños, escuela de niñas y lo que llamábamos escuela mixta, donde acudían niños y niñas. ¿Quiénes accedíamos a la docencia de esas clases? A la de niños, hombres, maestros. A la de niñas, maestras. Y a las mixtas, podíamos pensar por lógica, pues bueno, lo mismo puede acudir un hombre que una mujer. No. A las de mixtas entraban dentro del concurso de traslados para las mujeres. Porque el concurso de traslados no es como ahora, que es unisex. Entonces había concurso de traslados para maestros, concurso de traslados para maestras, y en el de las maestras estaban incluidas las escuelas mixtas. Nosotros, los hombres, no podíamos acudir a ellas. En aquellas clases tan numerosas, ¿cómo era la disciplina? ¿Cómo se trabajaba? ¿Si había problemas? ¿Si había conflictos? ¿Cómo se solucionaban? Mira, yo creo que no había ni que poner disciplina. También es cierto que era un momento de una escuela fea, de una escuela rígida, severa. Yo me avergüenzo de mí mismo cuando yo he pegado a niños. A mí hoy desde la pirámide de los 70, ¿cómo ha sido yo posible que yo haya pegado un bofetón a un chaval, ¿no? Pues era, no lo digo como disculpa mía, era un hábito. El castigo físico era casi un hábito. Hombre, comprendo que había muchísimos maestros que no lo utilizaron nunca, pero había otro porcentaje muy alto que sí que lo utilizaban. Tampoco era necesario hacerlo en exceso, porque los niños eran de una disciplina increíble, ¿no? Y luego tenías el gran apoyo de la familia. Los que hemos vivido siempre en un pueblo, ¿no? Y donde nos conocíamos, pues todos. Al maestro le conocían todos y el maestro conocía a todos. Tú le decías oye, fulanito, fulanita, que hoy el chaval... Bueno, eso le suponía al chaval un paquete. El padre, que también entonces los padres pegaban mucho más que lo que pegan hoy, no se pegan los niños, y entonces era mucho más habitual el azote o la colleja, ¿no? Bueno, es que se la cargaba el chaval. Entonces, eso de que hoy le toca si te viene el padre al colegio, vas a la inspección, no sé qué, eso no existe. Había otro respeto hacia la autoridad. Y luego el maestro, que éramos económicamente muy débiles, sí que tenías un prestigio en el pueblo como una de las autoridades, ¿no? Esa leyenda de el cura, el médico, el boticario y el maestro, sí es verdad, el maestro era el pobre, pero sí es verdad que tenías una aceptación social, un standing social elevado. Es decir, la gente sí que te respetaba mucho como maestro, y no solamente porque dabas clases a sus hijos, porque también les hacías muchos favores, ¿no? Que si les medías un terreno, que si una carta que se la redactara, cualquier oficio que tuvieran que hacer, no sé qué, que le decías, pues mira, esto algo así, te pedían mucho tipo de ayuda de eso, ¿no? Entonces sí que estábamos muy valorados, por debajo del cura, pero... Porque los padres, por ejemplo, en aquella época había un nivel de analfabetismo en ellos alto, ¿no? Alto. Yo digo que en España hemos dado... Decía Alfonso Guerra que en unos años a España no le iba a conocer ni la madre que la parió, y yo creo que efectivamente a España no la conoce ni la madre que la parió, lo que hemos cambiado en los 25 últimos años, ¿no? Hoy ya no hay analfabetos. Yo creo que el analfabetismo en España está desaparecido. Entonces, padres de algunos analfabetos, pues había. Abuelos, bueno, abuelos un montón. Y en este valle, que es que yo... Claro, creo que tengo muchos años de magisterio, tengo poca experiencia de lugares, porque, como os dije en un principio, he estado siempre en esta zona, ¿no? En esta zona, que ha habido mucho ganadero, había un nivel cultural. Si no eran analfabetos en el estricto significado de la palabra, funcionales sí que lo eran, sí que lo eran.
Y interés por la escuela, sí, siempre lo ha habido. Porque, bueno, yo creo que ha sido una condición de la gente humilde. Siempre hemos querido que nuestros hijos Sean más. sean más que nosotros, ¿no? Y sí que había. Y ya como dije antes, aquí el absentismo escolar, quizá al final del curso, cuando venía la siega, cuando segaban, faltaban algunos. Pero vamos, no se podía generalizar eso, ¿no? La asistencia en la escuela era... Los padres no participaban de, No, de nada en la vida de la escuela, ¿no? No. Si lo llamabas, bueno... ¿Se hacían reuniones o algo con ellos para informarles? Ninguna. Es más, hasta les llamabas poco porque cuando habría algún problema con su hijo, no les llamabas, ibas tú donde ellos, porque es que vivías en el pueblo, ¿no? Y entonces, pues ibas a casa de Tomás, de Juana, de María, y ahí decías, oye, que el chiquillo no sé qué, que no sé cuánto, tal y cual, ¿no? Problemas de disciplina, ninguno. Ninguno. Era un silencio, desde la óptica de hoy, estúpido, feo. Yo recordaba recuerdo que a veces mi escuela estaba al lado de la iglesia, y aquí había la costumbre de que había que asistir al entierro, ¿no? Yo he salido, teniendo niños en la escuela, salías al entierro, a la misa que decía, y no se movía nadie. Y te venía la gente, pasaban claro por delante de la escuela para ir a la iglesia, y decían, no se les oye, don José. Y a mí eso me abochorna, me llenaba de orgullo, ¿no? Hoy digo que aquello era un fallo, ¿no? Pero la escuela no tiene que ser ni aquella rigidez, ni aquella estupidez, ni tampoco lo que es ahora. Yo creo que un término medio sería mejor, ¿no? Sin embargo, mira, una anécdota. Yo tengo aquellos exalumnos, ¿no? Que ya, pues fíjate, tienen 50 años y más. Te siguen saludando. Y se les ve que te dan un cariño increíble. Bueno, yo tengo el problema, yo que sigo viviendo aquí en Cañón, yo voy a un bar y entra un exalumno, bueno, o ya, fíjate, algunos hasta con nietos. Bueno, es imposible que pagues un café, es imposible que pagues un vermú, te lo pagan, ¿eh? Y el chaval que se ha salido recientemente de la escuela, pues muchas veces pasa por lo tuyo y no te dice ni hola, ¿no? No te saluda. Saludamos más los maestros a ellos que ellos a nosotros, ¿no? Y fueron mucho peor tratados. Yeah. Fueron mucho peor tratados que estos, ¿no? Cuidado, no quiero yo decir que aquello sea la virtud y esto es un defecto, no, aquello fue... Sí, pero tenía otra importancia el maestro en la vida de los alumnos, ¿verdad? En la escuela era algo fundamental para su Yo futuro. recuerdo una máxima que estudié que decía Roma locuta es, causa finita es. Habló Roma, se acabó la discusión. El maestro era un poco Roma, ¿eh? Es decir, lo que decía el maestro iba a misa, ¿eh? A no ser que el cura dijera lo contrario, que tenía más influencia. Tenía más peso. Tenía más influencia que nosotros. ¿Tú tuviste en algún momento, Pepe, algún problema con la iglesia y con los niños en el sentido que nos han comentado alguna vez otros maestros, que el cura quería meter baza, digamos, en la religión, cómo se tocara ese tema dentro de... Sí, yo te voy a decir, cuando nosotros acabamos tercero de magisterio, el entonces director de la escuela de magisterio, don Valentín Pacheco, creo que se lo recordaba, un sacerdote, nos reúne al tercero que acabábamos y nos da unas normas de comportamiento que debemos de aplicar cuando lleguemos a nuestra escuela, ¿no? Y la primera de todas era ir a saludar al sacerdote. Ir a saludar al sacerdote y ponernos a su disposición. Yo lo hice. Por cierto, conocí al cura toreando en el bar y recuerdo que un vecino con una silla hacía de toro. Él había ido a ver una corrida de toros y no sé qué, y estaba explicando cómo había realizado las faenas por una requintería. Entonces, el Viti o... no, que va, es de mucho más lejos, ¿no? Y le conocí así. Sí. El cura tenía un predicamento importante en el pueblo. El cura en la escuela mandaba mucho. Aquí en este ayuntamiento, 2 veces a la semana. El martes, él iba en mi escuela, en otros iba otro día. El martes iba a la escuela, entrábamos a las 2:30,
a las 2:30 llegaba él también, se sentaba en tu sitio, no te pedía permiso, y él se ponía a dar la doctrina, ¿no? Y los jueves había que ir a la catequesis. ¿Cuánto tiempo estaba? Pues el cura mío, que le quiero mucho, ¿eh? Lo quiero mucho como persona. Toda la tarde. ¿Toda la tarde? Sí, sí. ¿Se te desplazaba de, Sí, sí. de tu mesa, Sí, de sí. tu programación, Sí, de sí. todo, y él? Tú te ponías a dar vueltas por la escuela, como si fueses un vigilante, y él pues metía su doctrina. Y los jueves los niños iban a la catequesis. Y sí, había que hacer los primeros viernes de mes, que los niños confesaban el primer jueves y comulgaban todos el primer viernes. Luego todas las fiestas religiosas de la ceniza, el brasero, había todo. La bendición de los campos, cuando iba a ver la bendición de los campos, el cura venía a la escuela y te decía, mándame los niños, pero te decía, no, oye, a ver si puedes, no, mándame los niños, les sacaba, dábamos 4 vueltas por alrededor de la iglesia, a petendam pluviam, pidiendo que lloviera, bendiciendo los campos, y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo vengo aquí, porque soy un chavalín, ¿no? Y sin ninguna experiencia, me dice, bueno, ya sabes, hablaba así un poco gangoso, ¿eh? Te repito que le quiero mucho, ya sabes que te tienes que quedar todos los domingos a misa. Te pones arriba en el presbiterio, cuidándolos, que se ponía ahí delante de los chavales, y yo le digo, don Señor, que tengo novia en Santander, y claro, si yo me marcho los sábados, pues es que cuando tengo que ir, además que me tienen que bajar, tengo que llevar la ropa a mi casa para que me la laven y tal y cual, porque en la pensión no te daban la ropa, ¿no? Bueno, te lo voy a permitir hasta que te cases. Pero una vez que te cases, ya pondré yo un reclinatorio para ti y otro para tu mujer, para que veáis la misa desde adelante. Sí, mandaba mucho en la escuela, ¿no? Hacían castigos físicos. Estoy hablando del que yo conozco, ¿eh? Sí. No lo quiero generalizar. Sí. Buah. Y cuando llegaba los martes a la escuela, lo primero que hacía era una cosa establecida, que empezaba Juanín, Pedro, Antonio, lo sacaba aparte, no habéis ido, ojo lo que te digo, al rosario del domingo. No ya a misa, se suponía que a misa no faltaba nadie, iban todos, al rosario. A ver, Juanín, ¿por qué no has ido al rosario? El que vino a comer mi tía y se nos hizo muy tarde, ¡fam! Le pegaba 4 galletas, se le ponía fino, por faltar al rosario. Sí estuvimos sometidos al clero, que tenía mucho poder también entre el pueblo, por sus consejos, tal cual. Yo recuerdo que se denunciaba a la gente que trabajaba los domingos, y los denunciaba casi siempre el cura. Había una ley que los domingos no se podía hacer ninguna actividad, pero coño, cuando se vive en un ambiente rural como el nuestro, donde era ganadero, donde había que trigar, donde había que no sé qué, pues iban. Y el cura los llegaba a denunciar por laborar un domingo. Bastante desgracia tenía el pobre, que tenía que trabajar un domingo, ¿no? Tenía mucha influencia el cura, tenía mucha influencia la política. Cuando hoy con la asignatura de Educación para la Ciudadanía vemos manifestaciones, Sí. ¿Cómo pueden ir a una manifestación gente que nos adoctrinó, que nos obligó? Yo, que provengo de una familia de izquierda, que siempre se dice, yo he cantado el Carrasol 200 veces. Yo he hecho coronas el 20 de noviembre, que era el Día del Dolor, porque se celebraban todas las fiestas políticas. Yo tenía que confeccionar una corona del laurel que se depositaba en el monumento de José Antonio, etcétera. Y íbamos todas las escuelas del Valle, bajamos aquí al ayuntamiento donde está el monumento, y cantábamos el Carrasol y oíamos la máquina política. Había un inspector, teníamos 2 inspecciones, Ana. La inspección educativa, que habría que hablar mucho de ella, de cómo se hacía, y la inspección política. Y esto se lo digo a muchos compañeros y dicen, esto está jugando. Bueno, pues ahí están los de mis años que lo pueden demostrar. Era un inspector de falange,
que venía cada 2 o 3 veces durante el curso y te pedía lo que llamaban el cuaderno de rotación, que los alumnos tenían que haber ido allí escribiendo, que escribían casi, muchos chavales escribían muy bien, ¿eh? Tenían una caligrafía que hoy no se tiene, en donde se celebraba, tenía que ver pues, los mártires de la tradición, el Día de la Victoria, el Día del Caudillo, todas esas conmemoraciones del régimen franquista tenían que estar allí, Matías Monteros tenían que estar allí reflejados, ¿no? Pero y también llegaba a la escuela con la misma o más autoridad que el inspector educativo. Pero el cuaderno de rotación era algo que estaba funcionando dentro del aula, no por esa imposición de esa inspección que dices, ¿no? No, sino porque era un reflejo de la actividad que se hacía en el aula. No, porque allí no se reflejaba ninguna actividad. Las lecciones... Nada más que lo que llamamos lecciones conmemorativas. Es que ha habido muchas versiones de ese cuaderno de rotación, por eso te digo que tú cómo las has conocido. Mira, es que tengo por algún sitio del garaje, tengo guardado un par de ellos. Si los encuentro entre esa montaña que tengo ahí, os lo mando. Sí. Solamente eran las de signo político. En el cuaderno de rotación que te visitaba el inspector de falange, del movimiento. Que también, otra cosa, los maestros, cuando ibas a hacer las oposiciones, te exigían un certificado de fidelidad y hacías un juramento de fidelidad a los principios del movimiento. Estamos hablando de los años 60, que ya había acabado la guerra tiempo antes. Uno de ellos tenía que ser el certificado que estaba de acuerdo, que era fiel a los principios del movimiento. Sí. Eso es ya. Y en ese cuaderno, ya te digo, no se recogían las actividades escolares, no. Eran única y exclusivamente a las fiestas conmemorativas, que siempre eran las políticas, que había un montón de ellas. Y aparte de ver ese cuaderno de rotación, esa inspección de falange, ¿qué más hacía? Okay. Preguntaba a los alumnos, pues a ver, el Día del Dolor, ¿qué se celebra el Día del Dolor? Pues la muerte de José Antonio Primo de Rivera. ¿Y cuándo ocurrió? Pues el 20 de diciembre. ¿Y quién le fusilaron? ¿Quién va a ser? O sea, que encima les examinaban de esa política. ¿Quién les iba? Por los rojos, no sé qué, no sé cuánto. Y él solía dar una pequeña lección, pues, del tema que en aquel momento estuviera en candelero, ¿no? Si a él se le... pues una de la ley fundamental pues la decía y les explicaba, les daba a los chiquillos una pequeña clase que duraba muy poquito, pero lo que más hacía eran preguntas sobre las actividades que estaban reflejadas en el cuaderno. ¿Y si los niños no se sabían algo, él que...? No, tampoco pasaba nada. No tomaba ningún... por lo menos yo no recuerdo de que pasara alguna vez algo, ¿no? ¿Y eso era común en otras zonas también? ¿O? Hombre, yo me imagino... Sí. Yo me imagino que el inspector de falange haya existido en toda España, me imagino. Porque Cayón va a ser solo. No. Yo me imagino que... Nos han comentado en otros sitios. Pues sí. O sea, 2 veces al año dices que se pasaban por las escuelas. 2, 3, pues depende, como las visitas de la inspección educativa, ¿no? Sí. Bueno, tampoco estaban regladas de una manera fija. No podía venir una vez, podía no venir un año, o podía venir 3, ¿no? Y nos has comentado cómo eran esas inspecciones de la falange, pero cuéntanos un poco cómo eran esas otras inspecciones educativas cuando llegaban también a veros, ¿no? Sí, yo hoy lo puedo decir, ¿no? Hoy se puede decir casi todo. Claro que sí. Nefastas. Porque yo siempre entendí que había un compañero aquí que decía que la inspección era un cuerpo inútil. Y a mí me parecía que tenía toda la razón. Se apellidaba España, aquel señor. Pues fíjate, venía y te decía, la clase está sucia. Pues muy bien, la clase estaba sucia. No solo hombre. ¿Por qué, señor inspector, valiéndose su cargo, no ejerce usted la influencia ante quien tenga que ejercerla, ante los ayuntamientos, para que pusieran un servicio de limpieza? No, la limpiábamos los niños y el maestro. Luego iban al colegio no a aconsejarte, que sería lo normal, ¿no? Y a cambiar
impresiones con el maestro, dificultades, no sé qué, aconsejarte, pues mira, yo creo que esto... No, a mí, por lo menos los que yo tuve, y tuve unos cuantos, jamás me aconsejaron nada. Lo único que me hacían era examinar vergonzosamente a los niños. Te voy a contar una anécdota. Sí, cuéntanos. Un profesor, que no voy a decir su nombre, con mucha fama dentro del grupo de protección, llega un día a mi escuela y la primera pregunta que le hace, llama a un niño, uno de los mayores, y le dice, oye, ¿cómo se llama? Le digo, Fernando. A ver, Fernando, que tienes cara de espabilado. ¿Cuántas son 10 por 10? Y el chaval le dice, 100. Hoy es maestro, ese alumno hoy es maestro. 10 por 10, 100. No, preguntó a otro que le volvió a dar la misma respuesta de 100. Bueno, ya a partir de ahí, como siguió preguntando, las respuestas más originales, 2,5, 37, 42, 56. Bueno, me echa una bronca impresionante de que un cálculo tan sencillo como 10 por 10 que no lo sepa un alumno, ¿no? Le digo, hombre, señor inspector, los primeros alumnos que usted ha preguntado me han contestado correctamente. Se me queda mirando con unos ojos como plato y me dice, ¿cómo dice usted, señor maestro? Se lo va a hacer a usted la pregunta, 10 por 10, y le digo, 100. Oh, Dios mío, qué bronca, macho. 10 por 10, 100, maestro. 10 por 10, 100. Pero delante de todos los alumnos, ¿eh? Es decir, te dejaba la autoridad. Mira, 10 por 10, 100. Porque es un adjetivo que solamente se apocopa cuando va delante un sustantivo. 100 pájaros, correcto. Pero 100 aquí, no. No. Cierto, señor maestro. Cierto, señor maestro. Bueno, de ese tipo de inspecciones, un montón. Otro que te venía y te preguntaba que cuál era el... Estamos hablando de una escuela unitaria con 60 alumnos de media, de todas las edades. Plato típico de Italia. Yo es verdad que no había... Pues no lo había explicado nunca, porque andabas a lo verdaderamente básico y esencial, ¿no? La comida típica de... ¿Qué fiesta es la de Valencia? Bueno, de esas preguntas... yo jamás encontré un inspector, y repito, he tenido muchos, que viniese a... Estoy hablando de aquellos tiempos ya, en tiempos muy posteriores, muy cercanos ya a mi jubilación, sí que he contactado con inspectores, que su talante era completamente distinto, que no te venían a examinar a la escuela, que venían a escucharte, a resolver no muchos, pero por lo menos te escucharon, ¿no? Pero aquellos, es que a mí jamás me resolvieron, y mira que había problemas en la escuela, de necesidades, ¿no? Por eso, a mí como individualmente me merecen todo el respeto, como colectivo, hablo de aquellos inspectores, hablo de aquellos inspectores. Como decía el compañero de España, un cuerpo inútil, ¿no? Jamás. Entonces el inspector jefe era de aquí, de la zona, ha nacido aquí. Sí. Jamás utilizó su influencia, que no digo que eso sea lo correcto, para mandar algo a la escuela, una estufa, una estufa. Algo tan básico, ¿verdad? Algo tan básico, ¿no? Se rompía un cristal, lo teníamos que pagar, lo pagaban los niños. Había que traer carbón para... el esfuerzo, porque las familias también tenían sus necesidades, ¿no? El chavalillo que salía medio espabilado, el cura, que como he dicho antes tenía una gran influencia, yo trabajaba mucho los padres para llevarlo a los seminarios. Era raro, en este valle estoy hablando, el pueblo en que no tuviese tres seminaristas, porque hacían una selección, conocían la escuela muy bien los curas, iban todos los días a la escuela, todas las semanas, y conocían quién era el alumno brillante y tal y cual. Rápidamente iban donde sus padres y lo convencían. Los padres se dejaban convencer porque era una boca menos, porque además eran gratuitos, porque les daban una especie de beca, tendrían, ¿no? Y estaban estudiando, iban a Corban al seminario. Generalmente, ¿quiénes? Los muy buenos. Hombre, claro que a veces no les hacían caso a los padres, ¿no? Pero a muchos, yo conocí aquí, en mi escuela, todos los años se salían 2 iban al seminario, 1 o 2 iban al seminario. Sí. Y luego, lo que era dentro de clase, las rutinas un poco que el maestro tenía que trabajar a diario, ¿qué tipo de rutinas tenías? Como en invierno lo que decías de la leña, de tal... Entrábamos 9:30, salíamos 12:30, entrábamos a las 2:30 y salíamos 4:30. Ese ha sido el horario.
El horario de los niños. Los maestros, por desgracia, teníamos un horario mucho más extendido. Yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y acababa a las 10 de la noche, porque dábamos las famosas particulares, que era el único medio que teníamos de subsistir. Cuando yo llego a Cayón, yo gano 1.200 pesetas. 1.200 pesetas ganaba. Y me quedaba en una pensión donde me cobraban 900 pesetas. Es decir, que me sobraban 300 pesetas al mes. Con lo cual tenía que viajar en el tren de Ontaneda hasta Santander. Pues a ver, si no tenía... Ya no te digo cuando te casas y empiezas a tener familia, pues teníamos que dar clases particulares, ¿no? Dábamos clases particulares a los niños que viniesen y hasta a los bachilleres, que entonces había mucha enseñanza libre. Y con nosotros, aquí en este valle solían hacer hasta cuartos con nosotros. Iban un día al año, al final del curso, se examinaban, aprobaban o suspendían, ¿no? Y después ya, cuando hacían primero, segundo, tercero, cuarto de bachillerato. Y luego el desarrollo de la clase pues era el desarrollo más práctico y funcional que podrías hacer, ¿no? Es decir, ¿a qué te dedicabas? Escritura, cuentas, los problemas más sencillos, que si la regla de tres simple, que si la regla de tres compuesta, que si el interés, y la geografía y todo esto, pues era un poco más secundario y te limitabas a la lección de aquellas enciclopedias, ¿no? Y para mañana a la 25, hombre, explicabas un poquito, pero vamos, no había una... Y las ciencias me imagino que lo mismo, ¿no? Sí, y encima sí. si no contabais con mucho material... No, material cero. Por eso que... Material cero. Cero. Yo por eso cuando hacen del colegio y empieza a mandar al ministerio, pues, y ves en el laboratorio la probeta, la balanza, el esqueleto, el nivel de los músculos, y dices, ¡ay, guau, qué es esto!, ¿no? Y te creías que habían llegado los Reyes Magos, ¿no? ¿Dabais algo de música, de artes, No, de trabajos manuales? ¿Todo eso no tenías facilidad? No. Bueno, ya en los últimos años sí que se empezó a dar francés. Se empezaba a dar idioma, francés. Y yo recuerdo que antes de la Constitución, sí hubo un par, 2, 3 años, que se empezó a dar el francés. Que era lo que sabíamos más o menos todo, porque en inglés... Bueno, en la escuela de magisterio se estudiaba francés, no inglés. Y no, te ibas a lo práctico. Educación física, la que hacías en el patio de recreo, ¿no? No había una especificación tal cual es ahora la enseñanza, ¿no? Claro, pensar en música, bueno, eso no. Aparte que los especialistas no existían, ¿no? Era el maestro que daba todas las asignaturas. La asignatura que no dábamos en mi escuela, los maestros, era la religión, porque esa hacía el cura en esos 2 días que hemos hablado antes, ¿no? En los martes y en los jueves. La religión, te lo decía ella al principio del curso, dice, bueno, la religión no la toques, que también tenía dentro de la enciclopedia, había una... Sí que dábamos un poquito de historia sagrada, un poquito de historia sagrada. Y el cura pues les contaba su batallita, ¿no? Por cierto, yo tengo una nota fabulosa de... el cura mío llegaba por Semana Santa, cuando se hace lo de la Pascua y eso, ¿no? Y les preparaba para la comunión de Pascua Florida, o como coño se llama, ¿no? Y empezaba a hacerles el examen de conciencia. Decía, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, les hablaba de eso. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Les iba diciendo primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento, quinto mandamiento. Cuando llegaba al quinto decía, no matarás. Que no solamente es quitar la vida, es no insultar, no pegar, tal. Bueno, seguimos. Séptimo mandamiento. El sexto, no cometerás actos. Entonces dice, no fornicarás. Entonces, pues dice, no cometerás actos impuros, pero entonces, aquí ponía, no fornicar. Ese se lo saltaba. Ese era tabú. Ese no le tocaba, ¿no? En aquel tiempo los niños no tenían pito. Sí, joder.
me encuentra un día por la calle y me dice, oye maestro, siempre me decía, oye maestro, ¿qué más grande? ¿La luna o la Tierra? Y recuerdo, porque era un dato que venía en la enciclopedia, decía, la Tierra es 49,9 veces mayor que la Luna. Me dice, no estamos confundidos porque creo que es la Luna más grande. No, es 49,9 veces mayor la Tierra que la Luna. Bueno, pues se encontró con otro compañero, con Rafael, que le hace la pregunta, le dice lo mismo, llega al martes siguiente a la escuela y dice, ¿veis la Luna allí tan pequeñita, que parece tan pequeñita? ¡Qué poderoso es el Señor! Infinitamente mayor que la Tierra. Los textos escolares que manejaban los niños, Pepe, eran, nos has comentado algo antes, Sí. que eran la enciclopedia, ¿no? Ellos llevaban su cuaderno. Mira, y la enciclopedia. No había más, si más abrías, material si en abrías clase una cartera de de un niño. una cartera, ¿Y qué veías? el que en tuviese esa la cartera, bueno, Sí. sí, solía haber unas de cuero. Los cabás, ¿no? Que ¿eh? llevaban Sí, los niños, sí. ¿no? Pues mira, estaba la enciclopedia, que podía ser de Bruña, que podría ser de Dalmau Carles, posteriormente ya la enciclopedia Álvarez, que estaba dividida en primer grado, segundo grado, tercer grado y creo recordar que también había un grado superior. Y el catecismo, que era el del padre Astete. Un catecismo que... Curioso donde los haya. Eso sí que hay que leerlo ahora. Curioso ¿no? donde Eso los sí que haya, sí. hay que leerlo ahora. Eso no comía, eso no era adoctrinamiento. Sí. Lo es lo de la ciudadanía. Sí. Eso no era adoctrinamiento. ¿no? Sí. ¿Y qué más llevaban en la cartera? Un cuaderno. Un cuaderno. Un cuaderno que era múltiple, era un cuaderno para todas Para las todo. asignaturas, donde se hacía el dictado, donde se hacían los análisis, donde Las se hacían las cuentas. Era multiusos. Tampoco se podía pedir que un alumno tuviese 2 cuadernos, 3 cuadernos, uno para cada asignatura, porque eso era un lujo, ¿no? ¿Y cada niño llevaba su pluma o su tinta? Cada ¿O niño, la tinta la ponía el maestro? la tinta la ponía el El maestro, maestro. con esa mínima asignación que daba el Estado, que te la daba una vez al año, y había que comprar pues la tiza, el borrador, bueno, el borrador. ¿Recuerdas más o menos cuánto montante podía ser eso al año? No lo recuerdo, pero vamos, insignificante. Que no llegaba, ¿no? No llegaba al final 25 de- pesetas. 25 pesetas. Sí, vamos, una cosa, he hecho 25 pesetas y tampoco, pues, no recuerdo ahora si son 15 o eran 50, ¿no? Pero vamos, no te daba para la tiza, no daba para la tiza. Pues bueno, el maestro lo ponía de su bolsillo y ya te digo, sí que te estrujabas mucho en la cabeza, pues para sacar dinero, pues para comprar, biblioteca no existía. No existía biblioteca. ¿Y libros de lectura los niños tampoco tenían Libros de ocasión lectura, de- libros de lectura, yo cuando llego a la escuela había unos Quijotes mugrientos, le faltaban hojas, porque me imagino que tendría muchísimos años, ¿no? Ya muy posteriormente sí que el ayuntamiento, con el cambio de alcalde, compra una serie de material para la escuela, pero vamos, que sí, que comparado con lo inicial era mejor, pero vamos, deficitario por completo, ¿no? Yo recuerdo que con la rebusca esta que hablamos hace un rato de las panojas, o alguna gente sí que también te ayudaba o te daba dinero y comprábamos libros de aventuras de Emilio Salgari y otros más, y cuentos para los pequeños, que en un armario lo teníamos allí puesto. Yo recuerdo que aquí compramos unos cuantos metros una máquina de escribir para que los niños, eso ya muy avanzado, Luego ya mucho para que más. empezaran O sea, a escribir mecanografía, pero vamos. y esos libros de lectura tenían que tener también la aprobación, digamos, del clero, ¿no? Sí, Con sí. un cuño En que se les todos podía los libros poner. se ponía, creo recordar que se llamaba el Nil Ostad, en donde, bueno, por todos los libros y, Todos los libros. y las novelas que veíamos en la librería Estudio y no la estudio yo, en aquel cuartín pequeño que Dionisio, el padre de los actuales, fundó allí y que la sacamos adelante los maestros que le íbamos a comprar allí el material, ¿no? Después se ha convertido en un En lo emporio, que ¿no? es hoy, sí. Sí, todos los libros tenían que eso, ¿no? Y había una selección. Nosotros no conocíamos
a Machado no lo conocíamos, hombre. Nosotros no conocíamos a Lorca, a Alberti, bueno, eso sería un demonio. Es que yo recuerdo estudiar literatura y es que esta gente, si te lo citaban así de pasada, ¿no? Lorca de pasada, ¿no? Bueno, pues porque no había sido afectos a un régimen, ¿no? Claro. Y esa gente estaba... Estaban prohibidos, era gente tabú, ¿no? Sí, era tabú. Es que yo a Miguel Hernández lo he leído pocos años antes de la muerte de Franco. Es decir, cuando yo estudiaba magisterio, cuando yo estudiaba literatura, Miguel Hernández no lo citaba en los libros, y ahí están, ¿no? Ahí está el libro de literatura de Díaz Plaza, veámoslo, no citan a Miguel Hernández y a Lorca así de renglón. No, eran los depurados, los apartados. Incluso en historia también había una versión, Claro, digamos, bueno, pues claro. muy parcial, ¿no? Hombre, la historia posiblemente siempre sea parcial, porque el que la escribe, todo el mundo estamos cargados de una subjetividad, ¿verdad? Pero vamos, aquello era un catecismo. Era Viriato, era la Isabel la Católica, era Fernando III el Santo, era Santa Teresa de Jesús. Y el maestro normalmente no se salía de esas pautas, Bueno, o un yo poco creo por que ahí... yo siempre he procurado, pues bueno, pues, hombre, con miedo, con miedo, Claro, pero, porque es que con esa claro, inspección claro, de falange claro. que nos No, has contado antes... y el del esa... movimiento. Yo me presenté aquí para concejal en aquellos tiempos, que entonces no había elecciones, pero se hacían concejales por tercios, sindical, familiar y educativo o cultural, ¿no? Yo me fui a presentar y no me admitieron las listas, ¿no? Porque el informe del jefe del movimiento de aquí dijo que no, yo no era persona simpatizante tal cual, y no me dejaron presentarme, no me dejaron presentarme. Entonces, claro, estaba todo sumamente adoctrinado, ¿no? Sumamente. Sí es verdad que siempre, hombre, siempre das un poco tu versión, ¿no? Todos estamos cargados de esa subjetividad y de una ideología. Y cuando yo hablaba de Isabel la Católica, pues decía lo que me parecía. Pero has dicho antes también que cantabais el Cara al Sol. Ah, sí. O sea, eso era otra rutina, ¿no? Que había en el aula, ¿no? Bueno, yo aquí, a la entrada de la escuela, nunca canté. A la entrada, sí, rezaba, eso sí, obligatoriamente rezaba. Lo primero que había que hacer... O sea, los niños entraban por la Entraban, mañana... se quedaban de pie al lado de su pupitre. Unas veces el maestro, otras veces elegías a un chavalillo, ibas haciendo un correturno, que rezaba, bueno, por la señal de la cruz, un Padre Nuestro, una Ave María, bueno, cada uno rezaría lo que... Eso era... ¿Pero en voz baja o en voz No, alta? no. En voz alta. Tú Todos entrabas ahí y decías, Padre Nuestro que estás en el cielo, y todos, Padre Nuestro que estás en los cielos, y todos, O creo recordar que tú decías parte de la oración en la Ave María y ellos seguían la otra mitad, o algo así. Pero sí, era en voz alta, en voz alta todos. Y Eso era el comienzo. Y luego... eso era el comienzo. Ya después escribías la máxima política en el enterado, que les servía de caligrafía. Ellos te decían que esa máxima había que comentarla. Yo al principio sí que la comenté, pero después caías en una rutina, ponías allí, pues eso, cualquier frase de las de Línclito Franco, o José Antonio, o Matías Montero, las figuras destacadas del régimen, y ellos las copiaban y tal y cual. Y ya después pues hacían los deberes, los normales que ponían en la escuela ya, ¿no? Y luego, al salir de clase, cuando acababa la clase, pues también, generalmente ya, eso no era muy extendido, pero también se hacía, te santiguabas o hacías consagración y pum. Yo he conocido escuelas aquí, en el Valle de Cayón, donde, sobre todo las maestras, ¿no? A las 12, el Ángelus. A las 12 rezaban todas el Ángelus. También es verdad que en aquel momento había unas compañeras que eran de la sección femenina, muy significadas, ¿no? Se rezaba el Ángelus, sí. Eso... ¿Y cuándo entonces cantabais el himno? El himno ¿En actos concretos en actos concretos, sí. Por ejemplo, el Cara al Sol, como me parece que se ha dicho antes,
el 20 de noviembre, que se celebraba la muerte de José Antonio, se llamaba el Día del Dolor, pues las escuelas acudían a la iglesia, a un funeral que se hacía siempre, y después a un monumento que hay en el ayuntamiento de José Antonio, y allí se colgaban eso, y el jefe local del movimiento pues decía unas frasecitas, decía un pequeño discurso, se daban los gritos de arriba presentes y todo de cosas, y se finalizaba el acto con el canto del Cara al Sol. Por eso cuando yo ahora me he presentado repetidas veces a las elecciones dentro del Partido Socialista, pues mucha gente, no queriendo hacer daño, ¿no? Pero vamos, en plan de coño, pero joder, con las veces que tú has cantado el Cara al Sol, y has levantado la mano, y ahora tú no socialista, pues es verdad, este socialista convencido, pues ha cantado muchas veces el Cara al Sol y ha levantado muchas veces las manos, ¿no? Por imperativos del deber. Sí, sí, Por sí, imperativos sí. del deber. Aparte de los actos que nos has comentado del 20 de noviembre, ¿qué otros actos celebrabais en la escuela con los niños? Mira, de carácter político, era el día del Dolor, que era el 20 de noviembre, específico. Hombre, podría surgir alguno, pero no de una manera arreglada. Este es el que estaba arreglado, ¿no? Y desde el aspecto religioso, pues era desde, bueno, la asistencia obligatoria, de la presencia del maestro en misa. Todas las semanas. Sí, todas las semanas. Del maestro con los alumnos. Del maestro con los alumnos, sí. Luego, la asistencia a procesiones que se pudieran hacer. En el mes de mayo, el cántico del mes de María, que había que hacer un pequeño monumento, creo que lo llamaban así, monumentos, dentro de la escuela, donde se ponía un pequeño altar, ¿no? un pequeño altar con un cuadro de la Virgen, que había en todas las escuelas. En todas las escuelas había cuatro símbolos, Cuatro ¿no? elementos. Uno era el crucifijo, otro era el caudillo, otro era José Antonio, y generalmente una reproducción de la Inmaculada de Murillo. Eran los 4 adornos que había en todas las escuelas. Y entonces los alumnos, acompañados con el maestro, pues, las procesiones, la bendición de los campos, el pedir lluvia, todas esas cosas las tenían que hacer, ¿no? Y lo de la confesión y comunión mensual, que había que hacerla, celebraban los 9 primeros viernes de mes, que además, decía la iglesia entonces, que aquel que hiciera los 9 primeros viernes de mes, pues tenía asegurada la salvación eterna, con lo cual estoy tranquilísimo de que voy a ir al cielo. Y con todos estos valores que nos estás comentando, religiosos y demás, fíjate todo lo que ha evolucionado. Bueno, espera. Con todos los valores que nos estás comentando, Pepe, pues religiosos, del movimiento, todo aquello que había en aquella escuela como símbolos, podemos decir que tú, que has estado tantos años en el mismo centro, has notado una evolución terrible también en esta misma zona, ¿no? Entonces, ahora, con los valores actuales, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo nos situamos ahora? ¿En qué momento? ¿Qué valoración haces de todo eso? Mira, yo creo que la escuela ha evolucionado enormemente como ha evolucionado la sociedad, naturalmente. Aunque siempre pienso que la escuela va un poquitín más atrás que la sociedad, ¿no? Siempre nos va empujando, ¿no? Sí, yo creo que no somos el motor que debíamos de ser, que nos empuja la marea, ¿no? Pero el cambio es abismal. Es irreconocible la escuela que tenemos hoy con la escuela que tuvimos. Ya no hablo solamente en medios, ¿no? En medios, en material escolar, ¿no? Eso, bueno, pues es cuando íbamos a cualquier centro, pues encontramos un centro generalmente bien dotado, bien cuidado, limpio, y yo creo que además vamos mejorando eso, ¿no? Nunca es suficiente, siempre hay que ser exigentes con nuestros gobernantes, pero hemos mejorado. El alumnado es completamente distinto. Hombre, la materia prima siempre es la misma, el niño siempre es el niño. Pero antes era una sociedad muy vertical, ¿no? Abuelos, padres, niños. Yo creo que hoy o se ha invertido la pirámide y somos niños, padres, abuelos, o se ha hecho por lo menos muy horizontal, en donde el niño hoy tiene un gran predicamento, una gran influencia,
yo quisiera, no sé, me da un poquito miedo decir, hasta un dominio excesivo sobre los padres. Eso que lo está viendo la sociedad, donde leemos el hijo que ha maltratado al padre por no sé qué, eso también la escuela lo refleja. Y tenemos un alumnado, no mejor ni peor, distinto, en donde no se parece en nada, nada más en que es un niño, pero que cuando se habla muchas veces de los fracasos escolares, yo creo que habría que decir el fracaso de la familia. Hoy las familias, el niño se ha hecho muy hedonista, con poco esfuerzo. Yo ya sé que generalizar siempre se cometen pecados, ¿no? Pero creo que el niño está demasiado consentido, que tiene las cosas mucho más fáciles, que valora muy poco el esfuerzo. Y bueno, pues no sé. Hoy también la preparación de los maestros es mucho más específica. Creo que hoy los maestros que salen posiblemente en conocimientos, en capacidades, en pedagogía, sean mejor que los que salíamos de la escuela de magisterio, como te he dicho antes. En cabo, en toda la carrera, pues a lo mejor hacías 9 días de práctica, ¿no? Bueno, pues yo creo que son mejores los edificios, son mejores los maestros, es mejor el material, hay una mayor concienciación por la educación y únicamente, bueno, que creo que... Y una mayor democracia. Bueno, en las aulas. eso indudablemente, ¿no? Hoy al niño se le escucha, al niño se le oye, como no puede ser de otra manera, ¿no? Se oye a los padres, hay un consejo escolar, hay un APA. Hay una participación. Hay una participación que no es toda la que se debe, ¿no? Porque a mí se me ha caído muchas veces la alma a los pies cuando haces una convocatoria a padres y de un colectivo a lo mejor de 300 padres, ¿no? Si lo multiplicamos por 2, mujer-hombre, 600 padres, acudir a las reuniones 15. Bueno, pues sí que se te cae el alma a los pies, ¿no? Pero bueno, el padre hoy hace los mismos sacrificios que entonces, pero como tiene un mayor poder adquisitivo, pues su hijo también nota que tiene muchas más posibilidades, ¿no? Hay una mayor conciencia porque su hijo haga estudios. Entonces, a los 14 años la mayoría se iban al trabajo, o bien al campo, a la vaca, al taller, eso que está perdido. Potencialmente el material que tenemos con el que trabajamos es el mismo, siempre el niño, pero a mí me asusta un poquito la familia. Creo que los padres nos hemos dejado comer mucho el coco, como se dice vulgarmente, por nuestros hijos. Creo que los tenemos excesivamente consentidos, excesivamente. Que no les ponemos metas, todo conseguido desde el principio, ¿no? Y yo creo que esto es premio y castigo, es decir, si me das, te doy, si no me das, no te doy, ¿no? Y que hay que obligarles a un mayor esfuerzo, ¿no? Y luego pues también creo que los maestros hemos estado un poco desprotegidos cuando tratamos con un material tan delicado como es el niño y cometemos errores, porque los maestros cometemos muchos errores, ¿no? Había un compañero mío que decía, es que los chavales aprenden a pesar de los maestros, y a lo mejor tienes razón, a lo mejor tienes razón, ¿no? Pero sí es verdad que te equivocas muchas veces y has reñido a un niño o le has dicho una palabra que no debías utilizar. Bueno, pues eso no te lo perdonan nunca, ¿no? Y te viene la reclamación, la judicial, la no sé qué, la no sé cuánto, el niño que es agresivo, el niño que pega, que insulta. Eso no existía en mis primeros años de magisterio. Hoy, desgraciadamente, tampoco hay que jugar que hay una violencia, porque yo creo que es un porcentaje pequeñísimo, pero sí es verdad que ese porcentaje pequeñísimo habla mucho ruido, ¿no? Pero es una profesión maravillosa, es una profesión que uno se enamora de ella. Yo iba para veterinaria, hoy iría para maestro. Dices para maestro Hoy desde el iría para principio. maestro, sí. He tenido la suerte también de tener unos compañeros maravillosos, unos compañeros maravillosos, en donde no hemos sido compañeros, hemos sido amigos. Y eso también posiblemente haya hecho que me haya sentido más cómodo. Pero volvería a ser maestro.
Pues muy bien, muchas gracias, Pepe, Ah, no, gracias a vosotros. por Porque habernos las declaraciones contado. que tenga un pobre jubilado no creo que tenga mucho interés, ¿no? Sí, sí, lo tiene, claro que sí, es un testimonio importante, por lo menos como un patrimonio a preservar dentro de lo que es la memoria viva de nuestros maestros y de nuestros alumnos, ¿no? Que también estamos recogiendo este tipo de testimonios.